¿Qué tal, amigos de Salud TV? Buenas tardes, bienvenidos a su programa. Estamos en el martes 23 de febrero y este día con uno de esos síntomas que son tan frecuentes y que mucha gente va a decir, eso me da a mí. Vamos a hablar de la acidez estomacal. Estaremos conversando vía Skype y aquí en el set ya les cuento con quién. Veamos la cápsula. La parálisis facial consiste en la pérdida total o parcial de movimiento muscular voluntario en un lado de la cara. Se produce por un fallo en el nervio facial, que no lleva las órdenes nerviosas a los principales músculos del rostro. Se manifiesta clínicamente por la imposibilidad para levantar la ceja. Muy bien, estaremos hablando este día el tema del día de hoy, acidez estomacal. Nos acompaña acá en el set el doctor Rodolfo Ortiz, gastroenterólogo. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo está? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y esperemos poder aclarar dudas relacionadas con el término de acidez, ¿verdad? El término, sí, ¿verdad? Que en realidad pues yo creería que se refiere más al reflujo gastroesofágico. Le vamos a ir dando las diferentes pautas, doctor, porque es bien interesante y hoy día uno encuentra en internet cualquier cantidad de cosas. Que si modificar el pH, que para el reflujo, que no sé qué, que si usted tiene acidez, mejor tome el limón en la mañana. Ya, todos esos mitos, yo quiero que usted, por favor, nos ayude con eso, porque es bien importante. Bueno, estamos también vía Skype con la doctora Amanda Alarcón, quien nos acompaña siempre desde Rusia. La doctora también es gastroenteróloga. ¿Cómo está, doctora Amanda? Buenas tardes. Hola, buenas tardes a todos. Para mí es un honor volver a estar con ustedes compartiendo sobre temas muy interesantes. Como menciona el doctor, ahora vamos a tratar este tema de la acidez gástrica, que mucho se relaciona también con la enfermedad por reflujo gastroesofágico. Así que muchísimas gracias por la invitación. Excelente, doctora Amanda. Bueno, yo creo que definitivamente, como usted bien dijo, doctor Ortiz, hay que definir primero, ¿verdad? Porque yo mencioné un síntoma, pero en realidad es un síntoma que la gente dice, ay, tengo acidez, pero en realidad no es ese el síntoma. Hablemos un poquito de qué es la acidez, porque si ese es el pH, cuál es el pH normal. Hablemos un poco de esa normalidad del jugo gástrico. Yo creería que la acidez es un término que ocupamos, que se ocupa mucha gente como para describir algún síntoma digestivo. Sin embargo, como es conocido, pues el estómago es un órgano que básicamente se encarga de la producción de pH, de ácido, que es el que va a contribuir para la digestión y la digestión y la no absorción, sino que es más bien para facilitar y permitir que los alimentos, cuando uno los ingiere, pues en el estómago se procesen y puedan llegar al intestino para ser absorbidos adecuadamente. Dentro de las funciones naturalmente que tiene el estómago, pues está la producción de ácido, que es lo que va a facilitar naturalmente este proceso que tiene básicamente la función en el estómago. Bueno, quizá para que entremos bien en contexto, veamos la cápsula del día y luego continuamos hablando con nuestros doctores especialistas. Veamos. La acidez es una sensación de ardor dolorosa en el pecho o la garganta que ocurre cuando el jugo gástrico regresa hacia el esófago, es decir, por el tubo que transporta la comida desde la boca hacia el estómago. El dolor suele empeorar luego de comer, por la noche o cuando uno está acostado o inclinado. Si tiene acidez más de 2 veces por semana, es posible que tenga enfermedad por reflujo gastroesofágico, aunque también es posible que sufra de esta aún sin tener acidez estomacal. El embarazo, algunos alimentos, las bebidas alcohólicas y algunas medicinas pueden provocarlo también. El tratamiento de la acidez es importante porque con el transcurso del tiempo el reflujo puede dañar el esófago. Es de suma importancia que acudas a un médico si presentas algún síntoma como dificultad para tragar o comer,
náuseas o vómitos persistentes, pérdida de peso por poco apetito o si la acidez estomacal se produce más de 2 veces por semana. Si desea conocer más acerca de la acidez estomacal, lo invitamos a que siga en sintonía de su programa Salud TV. Hoy nuestros expertos abordarán el tema. Acompáñenos. Muy bien, entonces ahí lo tienen, justamente lo que mencionábamos ya con el doctor aquí Ortiz, que más que todo la gente se refiere a acidez por el síntoma, por la molestia, pero realmente la patología en sí que está tratando es el reflujo gastroesofágico, ¿verdad? Y la sensación esa de quemazón. Bueno, entonces, doctora Amanda, comencemos hablando un poquito, definiendo esa patología que es el reflujo gastroesofágico. Bueno, antes que nada, hacerle, como decía el doctor, la diferenciación. La patología de enfermedad por reflujo gastroesofágico abarca, además de la pirosis, que es esa sensación de quemazón o de abdomen, en lo que comúnmente llamamos la boca del estómago, y también abarca lo que es el reflujo, es decir, que el contenido que tenemos almacenado en el estómago suba de nuevo hasta nuestro esófago. Muy bien, entonces ahí tenemos. ¿Por qué se da, doctor, y en quiénes se da con mayor frecuencia? ¿Existen factores de riesgo para esto? O sea, el reflujo, básicamente, el reflujo gastroesofágico es una condición que de hecho se define que hay un reflujo fisiológico y un reflujo patológico. Ahí mencionaba en la cápsula pues que son 2 episodios a la semana. Yo conocía que el límite es 3 episodios semanales. Hasta 3 episodios. Exacto, entonces ya si caemos en un reflujo patológico, ya sea aumento en la frecuencia o está asociado independientemente de los alimentos, entonces existen ciertos factores protectores contra el reflujo. Los factores protectores contra el reflujo son básicamente las contracciones del esófago, todo se hace abajo, el esfínter esofágico inferior, que es el que impide básicamente el regreso de lo del estómago, contenido gástrico hacia el esófago, y el vaciamiento del estómago. Entonces, ya sea cualquiera de esos 3 elementos que de alguna manera se puedan alterar, o las condiciones que lo puedan alterar, pues son condiciones que nos van a predisponer a caer en el reflujo patológico. En este caso, para el caso, las mujeres embarazadas. Las mujeres embarazadas, al inicio del embarazo, pues el reflujo muchas veces tiene que ver con aspectos hormonales, por la producción de hormonas. Sin embargo, al final del embarazo ya tiene que ver con aspectos compresivos, por el mismo efecto mecánico que hace el niño sobre el abdomen, entonces eso aumenta la presión intragástrica y lógicamente predispone al reflujo. Además, pues pueden haber otras condiciones, para el caso defectos en el funcionamiento del esfínter, las contracciones del esfínter esofágico inferior, o el caso de la hernia del hiato, que son condiciones que nos van a predisponer al reflujo. Sin embargo, el hecho de tenerlas no significa que nos van a dar, porque hay muchos pacientes que tienen hernia y no padece el reflujo patológico, sino que muchas veces está asociado con la ingesta de ciertos tipos de alimentos. De hecho, las recomendaciones que inicialmente damos al paciente son modificar hábitos. Y el modificar hábitos, lógicamente, tiene que ver con el peso, tiene que ver con ciertos aspectos de evitar ropas ajustadas y tiene que ver con los aspectos dietéticos, porque hay alimentos, lógicamente, que van a predisponer o van a facilitar al reflujo. A ver, doctora, hablemos un poquito de ese reflujo fisiológico del que se habla y cuáles son los alimentos que pueden predisponer más a ellos, como menciona el doctor. Bueno, sí, como mencionó el doctor, existe una cantidad de episodios de reflujo que son totalmente fisiológicos, es decir, se dan en todas las personas y eso no quiere decir que tengamos enfermedad por reflujo gastroesofágico. Precisamente desde el momento en que se empiezan a presentar otros síntomas o que esto empieza a ser molesto o que empieza a ser percibido por el paciente, es cuando ya nos referimos a enfermedad por reflujo gastroesofágico. Existen ciertos alimentos que provocan, digámoslo así, que se relaje más el esfínter gastroesofágico y que el esfínter esofágico inferior y que permita que el contenido sea regurgitado. Entonces, lo que nos empieza a producir toda la sintomatología. Por ejemplo, el tabaquismo, por ejemplo, el consumo excesivo de cafeína. También tenemos otros factores como las grasas, el consumo excesivo también de chocolate, incluso se ha relacionado que el ambiente, y lo consumimos en cantidades
bueno, ya la gente puede llegar a producir estas relajaciones que provoquen el reflujo del contenido. También aquí mencionó el tabaquismo, mencionó chocolate. ¿Qué papel juega el alcohol, doctor, aquí? El café. El alcohol es más, yo creería que es más un efecto irritante. Naturalmente tiene que ver con las cantidades de consumo, porque muchas veces el problema son los excesos. Yo a la gente le explico, porque mucha gente lo primero que pregunta es, mira doctor, ¿y puedo tomar? Entonces, en realidad, pues, si lo hace con medida y con moderación, pues, si la forma de tomar, naturalmente, yo creería que no va a generar mayor problema. Sin embargo, ya si las cantidades son excesivas o cierto tipo de licores, vaya, para el caso las cervezas. Las cervezas, el efecto yo creería que podría estar más asociado con la distensión que genera por lo carbonatado, más que la cerveza como tal. En este caso sería el mismo caso de la gaseosa, ¿verdad? Naturalmente el hecho de... ¿La sensación de embotamiento, que es la que predispone? La que predispone, el aumento de la presión. Sin embargo, no el hecho de tomarte tu cerveza te va a generar reflujo. Pero podría ser, a veces yo incluso le digo, tenga más cuidado con la boca que con la cerveza en sí, porque muchas veces el consumo de la boca, pues, puede ser alimentos que son, por lo general, no consumimos lechuga. No consumimos comida sana cuando cerveceamos, entonces lógicamente si comimos alimentos condimentados nos va a predisponer, ya son dos cosas que se suman, pues, y es más fácil que se manifieste el problema. Sí, ahí viene todo lo empanizado, todo lo frito, lo ahumado. Lo ahumado que está acompañando ese momento de su relajación con cerveza. Exacto. No es tanto la cerveza, ya escucharon, ¿verdad? Bueno, vámonos a una pausa, escuchamos el avance de TN21 y volvemos. Salud TV. Muy bien, continuamos con nuestro programa que le hemos tenido a bien ponerle acidez estomacal porque la forma en que usted muchas veces se refiere a este tema. Pero hablábamos con el doctor acá, Ortiz, que es bien difícil saber a qué se refiere la gente porque no solo incluye, cuando hablamos de acidez estomacal, no solo incluye reflujo gastroesofágico, ¿cierto, doctor? O sea, ya en la consulta, muchos pacientes describen tanto síntoma digestivo en la boca del estómago, entre comillas, y síntomas de reflujo lo describe como el reflujo. Entonces, a veces hay que preguntarle que especifique exactamente a qué se refiere, a cuál es el síntoma, si es agruras o es ardor, porque confunden, como es un término que se ocupa más en la población, entonces no describe la patología. De hecho, creo que buscándolo como acidez, pues creo que es un término que no existe. No, como un término médico como patología. Exacto, no existe. Por eso mismo decíamos que es como el síntoma que la gente menciona. Pero entonces acidez estomacal puede ser tanto referirse a alguien a una patología que es reflujo gastroesofágico, pero también podríamos estar hablando de gastritis, ¿cierto, doctora Amanda? Claro, así es. Precisamente cuando nos referimos a la acidez, se refiere al contenido del ácido clorhídrico que es secretado por alguna de las células del estómago y que esto provoca, puede ser que haya aumento en la cantidad de ácido y esto sea lo que produzca el problema, por así decirlo, el malestar. Puede ser que existan otros factores que inhiban esa secreción también. Entonces puede provocar también daño a la mucosa, puede estar relacionado, como se menciona, con gastritis y puede estar relacionado con muchos otros síntomas, no solo a nivel gástrico, sino también esofágico, como hablamos anteriormente. Bueno, a ver, cuando hablábamos del mecanismo, doctor, en sí, mencionamos de las causas, mencionamos una hernia diafragmática que puede ser un pequeño efecto o un gran defecto, ¿verdad? Pero también mencionamos en sí qué otras cosas pueden estirar ese esfínter o volverlo incompetente para que permita, en el caso del reflujo, que el ácido se regrese al esófago. De hecho, la que está descrito como principal causa son las relajaciones transitorias del esfínter esofágico inferior como principal causa de reflujo. Sin embargo, como ya mencioné, pues
estos son diagnósticos que se tienen que hacer a través de manometría, porque aquí hay que medir presiones. No es un estudio que no son patologías o condiciones que podamos determinar a través de la endoscopía, porque, por el tipo del trasfondo de la patología. También existen, pues, para el caso, pacientes con problemas de esófago, de contracciones de esófago, pueden generar problemas de reflujo. Pacientes con problemas de vaciamiento gástrico, la gastroparesia en el diabético, que es un estómago que no se mueve adecuadamente por efecto de la diabetes que ha causado daño. Entonces son estómagos que tienden a acumular mucha secreción y lógicamente eso va a predisponer todo lo que aumente el tiempo de permanencia del alimento, de las secreciones en el estómago, pues va a condicionar el desarrollo, la presencia del reflujo. Que se suba. O la presencia de acidez. De acidez, exacto. Como le menciona. Hablemos de qué otros síntomas puede presentar el paciente que está relacionados a la llamada acidez estomacal, doctora Alarcón. Bueno, principalmente, como hemos mencionado, se asocia mucho a la regurgitación. Además, hay pacientes que pueden presentar problemas de náuseas, pueden presentar incluso vómitos, presentan ese malestar como de saciamiento temprano también posterior a las comidas, comidas que son, digamos, en cantidades normales, pero que ya el paciente, pues, posterior a comer, ya presentan ese problema como de sentirse distendidos y de presentar ese problema como un malestar gástrico, por así decirlo. Muy bien. Entonces, esos son algunos de los síntomas que puede presentar, ¿verdad? Ahora, hablemos un poco más del abordaje, doctor, cuando un paciente llega a su clínica y le dice exactamente, vengo por la acidez. En el caso primero es diferenciar a qué se refiere. Si el problema es gástrico, se refiere a alguna patología gástrica o se refiere a algo relacionado con el reflujo. La doctora mencionaba, sí, pero mencionaba ya cuestiones relacionadas con el reflujo. El reflujo, hay condiciones propias del aparato digestivo, que el síntoma clásico es lo que conocemos como agruras. Médicamente es la pirosis. Dentro de otros síntomas son los síntomas extradigestivos, que son los que están relacionados con problemas respiratorios, pueden ser problemas laringios, pueden ser problemas de sinusitis, incluso otitis. Entonces, lo primero es que hay que ver si los síntomas son síntomas clásicos o el paciente nos presenta algún síntoma típico relacionado con reflujo. Si el paciente tiene problemas de reflujo, por lo general lo que se recomienda son pruebas, dar tratamientos de 1 a 3 meses. Yo en lo personal, pues, ocupo ciclos de tratamiento de 4 semanas y la mayoría de pacientes con ese tiempo se mejoran. Hay casos que son un poco más refractarios y que necesitan investigarlos. En este caso, pues, nos podemos apoyar de la endoscopía, que es el estudio que inicialmente realizamos. La endoscopía nos sirve para determinar la lesión, si hay lesión, porque en realidad lo que queremos determinar es si el ácido al ascender al esófago ha generado algún daño a nivel esofágico. Para eso nos sirve la endoscopía. Y al mismo tiempo, pues, nos puede servir para hacer una evaluación general de la motilidad esofágica, del vaciamiento del estómago, aunque de una forma indirecta. En otros casos ya muy especiales o pacientes que se vuelven refractarios o muy recurrentes, pues necesitamos apoyar de otros estudios como la pH-metría, que está ocupado más que todo cuando son pacientes con síntomas atípicos de reflujo. Para el caso de pacientes con problemas laringios, de difonía, el estudio es recomendable, pues, hacer pH-metría, que es lo que nos mide, es la exposición de ácido. Eso mide pH, mide la exposición de ácido del estómago hacia el esófago. Y ahí ya estandarizados las medidas que son normales y que son anormales. ¿En qué consiste este examen? O sea, el examen básicamente se introducen, hay varias técnicas. Hay una técnica inalámbrica aquí en el país, la técnica Bravo, que aquí en el país no la tenemos. La que se hace aquí es la colocación de una sonda. Entonces, esa sonda se coloca 5 centímetros arriba de la unión esofagogástrica y está midiendo por X periodo de tiempo, pues, la exposición de ácido o los periodos de exposición de ácido al esófago. Y en base a eso, pues, el médico gastroenterólogo que interpreta el estudio, hay una persona que lo interpreta, pues, nos da ya un diagnóstico, si el reflujo es un reflujo patológico, si el reflujo es un reflujo ácido o si es un reflujo no ácido.
Y otros estudios que nos apoyamos también es la manometría esofágica, que es la que nos sirve para medir presiones. Ahora, ¿cuánto tiempo generalmente es la medición del pH para hacer una pHmetría? Por lo general, la pHmetría por lo general se los dejan, son 24 horas de medición de la exposición. Y en base a eso, pues, como tiene el paciente se le coloca un dispositivo que graba todos esos episodios. Entonces después hay que interpretarlos. Parecido al Holter famoso. Más o menos así. Solo que tiene que andar la sondita. Exacto, se vuelve incómodo. Ahora, la otra técnica, pues, que no tenemos hasta donde yo sé aquí en el país, sería el ideal, ¿verdad? Porque te hacen mediciones a través de sistema no inalámbrico. Bueno, muy bien. Todos los martes tenemos la sección con Vanessa Chicas, fisioterapeuta infantil, quien nos ayuda en el taller de mamá. Vamos a verla. Hola amigos de Salud TV, bienvenidos a una edición más del Taller de Mamá. Mi nombre es Vanessa Chicas, terapeuta ocupacional infantil. En esta oportunidad vamos a hacer un pulpo divertido. Los materiales que vamos a utilizar para nuestro pulpo divertido son páginas de colores, un perforador, vamos a utilizar también lana de colores, una tijera, un rollo de papel higiénico vacío, pegamento y silicón, así que manos a la obra. Para comenzar a hacer nuestro pulpo divertido, vamos a forrar nuestro tubo de papel higiénico vacío. Eso lo haremos con pegamento blanco. Cuando tengamos forrado nuestro tubo de papel higiénico, vamos a esperar a que seque para abrirle los agujeros en la parte inferior. Cuando tengamos abiertos los agujeros en la parte inferior, vamos a colocar primero los ojitos y la decoración del pulpo. La decoración de nuestro pulpo de la parte superior, vamos a pedirle a nuestros niños y niñas en casa que recortemos trozos de lana y que los amarremos en cada agujero que tenemos del pulpo, de esta manera. Terminado de ponerle la lana a nuestro pulpito divertido, recuerden que eso nos va a ayudar para la motricidad fina de cada uno de nuestros niños entre las edades de 3, 4 o 5 años. También nos va a ayudar para la percepción ojo-mano en nuestros niños, que en esta etapa es donde la desarrollan. Hemos llegado al final de esta edición, espero que les haya gustado nuestra manualidad de este día y espero que lo hagan y lo disfruten mucho en casa. Para Salud TV, Vanessa Chicas. Estás viendo Salud TV. La Dirección Nacional de Medicamentos suspendió desde principios de febrero la comercialización y consumo de los fármacos de administración oral que contienen el principio activo ranitidina.
La ranitidina se ha utilizado para tratar enfermedad ácido péptica, acidez, gastritis, úlcera estomacal y reflujo esofágico. De acuerdo con Francisco Cortés Morales, director ejecutivo de la Dirección Nacional de Medicamentos, notificó al ministro de Salud, Francisco Alaví, que la decisión se da a raíz de que tanto la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos como la Agencia Europea de Medicamentos emitieron alerta sanitaria en relación a la ranitidina. Los dos organismos establecieron que, en condiciones normales de almacenamiento y aún más a temperaturas altas que sobrepasan las establecidas por el fabricante, aumentan los niveles de nitrosodimetilamina, con lo que incrementa el riesgo de cáncer en personas expuestas a niveles superiores a los aceptables durante un largo periodo de tiempo, detalló Cortés. El funcionario también indicó a la población que consume estos productos que existen otros medicamentos alternativos y recomendó asistir al médico si sospechan de algún efecto secundario. Bueno, ahí lo tienen, ranitidina, un medicamento que pues en muchas ocasiones se vendía, era de venta libre. En el mercado. De venta libre y ahora está restringido. Bueno, ya vieron la nota. Creo que el llamado siempre es, doctor, a no automedicarse, ¿cierto? El problema naturalmente es que el uso de todo medicamento, pues en forma muy a criterio de la persona, pues en vez de ayudarle, puede ser contraproducente. Para el caso, puede darse la situación de que el medicamento pues tiene un efecto en cuanto a la secreción de ácido, en este caso la ranitidina específicamente. Pero póngase el caso que usted tenga una úlcera, que tenga algún origen canceroso, el medicamento va a hacer su efecto. Y por ende, pues, parte de la sintomatología que usted puede sentir, el paciente puede sentir, va a disminuir. Pero lo que está haciendo es enmascarando. Entonces, por eso el uso sin una prescripción, pues, tiene sus riesgos, porque a la larga, en vez de ayudarle al paciente, pues puede acabar dañando. Yo creo que ese es el trasfondo del mensaje. La ranitidina, pues, yo en lo personal, no es un medicamento que ocupe. Hay medicamentos que tienen más efectividad, los inhibidores de bomba de protones, tienen más efectividad, tienen mejores resultados contra el reflujo cuando hay esofagitis. Por ende, pues me voy a procurarme además a lo seguro que un medicamento que probablemente dé un síntoma más a medias. Muy bien, doctora Amanda, nos gustaría escuchar su opinión al respecto. Tenemos ranitidina suspendida. Sí, claro. De hecho, acá igual, tanto la ranitidina como la famotidina igual es solo por venta con receta médica, y precisamente el problema que se presenta es que el paciente escuchó que a la vecinita le hizo bien, entonces ella va a la farmacia, compra el medicamento y cada vez que siente ese ardorcito en la boca del estómago, ahí va con su ranitidina. Entonces el problema es que abusamos de los fármacos. La ranitidina ha sido suspendida ahorita de la venta popular en su forma oral. Sin embargo, por ejemplo, intravenoso se puede seguir utilizando. Sin embargo, como les mencionaba, el problema es que abusamos de los fármacos. Vamos y ni tan siquiera los consumimos como debería ser, tal vez de una manera continua, sino que hoy tengo un síntoma, me tomo la pastillita como si fueran dulces. Entonces, precisamente, esa cantidad, esa exposición, digámoslo así, prolongada, el fármaco y a este compuesto que ha sido encontrado en él, es generar problemas precancerígenos. Bueno, entonces ya escucharon que si bien es cierto la ranitidina endovenosa sí está a disponibilidad en los hospitales, no es para que usted vaya y diga voy a ir a comprar una jeringa y un frasco de ranitidina y me lo voy a poner, por favor, ¿verdad? Siempre hay que tener mucho cuidado, hay que tener mucha prudencia, no automedicarnos. Ya escucharon, están suspendidos por vía oral, así que lo mejor es que consulte con su médico, que va a ser quien le va a dar las mejores opciones para los síntomas que usted esté teniendo. Y también importante, no guardar los medicamentos por sécula seculorum y que realmente a los 6 meses, al año, vuelvo a tener el dolor que tuve, como bien dice la doctora, yo ahí tengo guardado, probablemente está hasta vencido el medicamento
y no es conveniente pues volverlo a utilizar, ¿cierto, doctor? Exacto, se pone un riesgo pues tiene el medicamento pues tiene sus condiciones adecuadas de almacenamiento, exacto, incluso, y su periodo de vencimiento. Entonces incluso todos estos medicamentos nuevos, el esomeprazol, y toda esa subfamilia, tiene que estar envuelto en algo metálico, ¿no? O sea, sus envoltorios tienen que ser metálicos. Y para que más se mantenga en la oscuridad, o sea, la protección, no plástico. Viendo por lo general, los frascos son frascos y son de plástico, o son frascos creo que oscuros, son blister, exactamente. Son blisters, entonces probablemente sí han de tener algún cuidado relacionado con la luz, podría ser, exacto. Bueno, entonces ahí tenemos. Hablábamos dentro del diagnóstico del reflujo gastroesofágico la importancia de la pH-metría, que en algunos pacientes va a ser esa la indicación realmente para poder hacer un buen diagnóstico y darle el tratamiento. ¿En qué casos vamos a realizar la manometría, doctora? Bueno, en casos, por ejemplo, que el paciente sea refractario, que ya le dimos tal vez el ciclo de inhibidores de bomba de protones, el paciente no mejora, que sigue presentando los síntomas, entonces es necesario en estos casos realizar otros estudios adicionales. De hecho, la pH-metría con impedancia es el patrón de oro, por así decirlo, para establecer un correcto diagnóstico y también para hacer diferenciación, porque no solo existe reflujo gastroesofágico, también hay hipersensibilidad al reflujo, también existe la pirosis funcional. Entonces es necesario determinar, por ejemplo, si el paciente está presentando los síntomas cuando hay un reflujo que puede ser ácido o no ácido, si los síntomas se presentan sin relación con ese, digámoslo así, aumento a la exposición ácida. Entonces, sobre todo se inclina por esta prueba a esos pacientes que son refractarios al tratamiento. Muy bien, entonces ahí está, pH-metría, manometría, son parte de algunos de los estudios, además de la endoscopía que ya mencionábamos como gold estándar para cierto tipo de lesiones. No, incluso otro estudio que ha caído en desuso, pero que tiene su utilidad también es el trago de bario, el tubo digestivo superior, que muchas veces lo hacemos como complementario. Ahorita, en este momento, tengo un caso de una paciente que se le estaba manejando y tenía un cáncer de esófago. Casualmente en el tubo digestivo se observaba la lesión, pero en la endoscopía, cuando yo la hice, no pude pasar el aparato hacia el estómago. El tubo digestivo me da una mejor idea de la dimensión de la lesión. Entonces tengo una mejor apreciación en cuanto al tamaño de la lesión, que son estudios que me van a complementar probablemente la endoscopía para hacer un mejor diagnóstico y dar un mejor tratamiento. Muy bien. Bueno, vámonos a una pausa y vamos a estar viendo acá más adelante hablando sobre alimentos también y hablando sobre medicamentos y sobre todo sobre recomendaciones para evitar esta acidez. Ya volvemos. Estás viendo Salud TV. ¿Qué tal? Continuamos con nuestro programa. Buen provecho a usted que está almorzando y gracias por permitirnos estar ahí. Hablando de acidez estomacal, que puede significar cualquier cantidad de cosas para usted, para mí, puede ser gastritis, puede ser reflujo, puede ser una molestia. Estamos con la doctora Amanda Alarcón en Rusia. Desde Rusia nos está acompañando vía Skype y tenemos al doctor Rodolfo Ortiz, ambos gastroenterólogos. El doctor Ortiz me acompaña acá en el set. Doctora, nosotros acá en el país, bueno, y en todas partes, me imagino que allá también, se encuentran en supermercados, en farmacias, en tiendas de conveniencia, a venta libre. Encontramos frasquitos con múltiples tabletitas y como gomitas que son de muchos colores, que son antiácidos, que la gente compra y, pues, ¿verdad?, los anda en la cartera. ¿Qué tan recomendable es para el reflujo esto como parte del tratamiento? Pues precisamente el uso de antiácidos fue como, digamos, en sus inicios eso era como el tratamiento que se utilizaba, ¿verdad?, en estos casos.
El problema con los antiácidos es que no curan la mucosa. Los antiácidos provocan, digámoslo así, tamponar el problema y que se presente mejoría de síntomas, pero que esa mejoría es como momentánea. No se mantiene en el tiempo, el periodo digámoslo así, de acción que tienen estos fármacos es corto y pues no curan la mucosa si es que existiera ya algún tipo de lesión. Entonces sí se pueden utilizar, pero es, digámoslo así, como para un alivio rápido de los síntomas mientras empieza a hacer efecto aquellos fármacos que tratamiento, como ya mencionó el doctor, los inhibidores de bomba de protones, para que los antiácidos empiecen a funcionar y empiece el paciente a sentir la mejoría de los síntomas, mientras los inhibidores de bomba de protones ya realizan su efecto y además de mejorar los síntomas, también pues mejorar el daño que exista a la mucosa. Entonces ahí tenemos y empezamos. Eso nos da pie la doctora para hablar sobre el tratamiento de la dichosa acidez en el caso de ser reflujo o gastritis, doctor. Sí, el manejo, lo primero, lo que mencioné al inicio, pues, es modificar hábitos. Modificar hábitos incluyen baja de control de peso, hay ciertas recomendaciones, no ocupar ropas ajustadas, dejar tiempo prudente desde que uno se cena hasta que se acuesta para evitar el reflujo nocturno. De ahí la parte, ya si con eso no tiene, hay pacientes que podemos darles el uso de antiácidos, solo que el antiácido pues es tratamiento sintomático, lo vamos a dejar como para el paciente que tiene algún síntoma. Por lo general muchos pacientes con eso tiene. Sin embargo, el paciente con un reflujo patológico bien marcado, pues hay que darle un ciclo de tratamiento con inhibidores de bomba pueden ser de 4 a 12 semanas. Nos podemos independientemente apoyar siempre de antiácidos, porque podría darse el caso de que se le haya indicado algún inhibidor de bomba, pero consumió algún tipo de alimento que le agudizó el reflujo. En ese caso, pues, yo creería que lo prudente es complementar con antiácidos. Sin embargo, hay cierto tipo de pacientes que a pesar de eso persisten los síntomas o ciertos síntomas. Para el caso pueden ser reflujos nocturnos, que el paciente se levante en las noches con sensación de que se ahoga. Estos pacientes, yo en lo personal, pues aparte de las recomendaciones que se les dan, yo les ocupo los procinéticos, que son medicamentos que actúan sobre la motilidad esofagogástrica. Entonces, mecánicamente, pues van a impedir el reflujo. Aparte de elevar la cama, evitar ciertas recomendaciones que además se le dan al paciente para que tenga una mejor respuesta al tratamiento. Bueno, pero lo más importante, como bien dijo el doctor en un principio, es modificar los hábitos, y dentro de la modificación de hábitos va los alimentos. Exacto. Entonces la licenciada Sofía Escobar, nutricionista, nos habla cómo debe ser la dieta para prevenir o evitar ese exceso de acidez que está demostrado en el reflujo gastroesofágico o en la gastritis. Ya volvemos. Hola amigos de Salud TV, les saluda la licenciada Sofía Escobar, nutricionista, y este día vamos a estar hablando sobre la dieta para evitar la acidez estomacal. Buenos hábitos alimenticios a la hora de comer, evitar ciertos alimentos y propiciar el consumo de otros pueden ayudarte mucho con la acidez estomacal. Número 1, intenta no tener comidas copiosas, muy abundantes y con gran cantidad de grasa, ya que el estómago muy lleno no te ayuda al vaciamiento gástrico y te puede empeorar tu estado. Número 2, evita las comidas muy condimentadas o ocupar muchos condimentos en cada comida, ya que estos son irritantes de la mucosa gástrica, igual que el chile, la pimienta, que también te pueden empeorar tu estado de salud. Intenta no estar comiendo cítricos, porque los cítricos, al ser ácidos, también empeoran tu acidez estomacal. Necesitas cosas que te calmen, alimentos que te ayuden mucho con tu flora intestinal, como lo son la manzana, la avena, la papaya, la ciruela, que por su cantidad de fibra también te va a ayudar en sus procesos gástricos. Intenta en la medida de lo posible comer despacio, mastica muy bien tus alimentos, porque eso te va a ayudar a que el vaciamiento gástrico sea mucho mejor y no tengas tanta sensación de hambre, porque cuando hay acidez empiezan a haber algunas ansiedades y la gente empieza a comer mucho más de la cuenta. Evita los alimentos procesados o muy cargados de azúcares y de grasas,
ya que esto te empeora tu estado de salud. Y recuerda, como así los alimentos que comes pueden provocar tu acidez, la dieta puede ser tu mejor aliado para prevenir este tipo de enfermedades. Bueno amigos, me despido de ustedes, espero sea útil esta información. Soy la licenciada Sofía Escobar, nos vemos en una próxima ocasión. Estás viendo Salud TV. Acidez estomacal es lo que hemos estado hablando, que puede ser reflujo gastroesofágico el que está tratando el paciente de explicar que tiene, o bien puede ser una gastritis. Estamos hablando un poco, ya hablamos de los métodos de diagnóstico, hablamos del tratamiento, algunos medicamentos que mencionó el doctor. Doctora Alarcón, hablemos de qué otros medicamentos se pueden utilizar, aparte de los que el doctor ya mencionó, y pues sobre todo las recomendaciones. Bueno, en este tipo de problemas también se pueden utilizar neuromoduladores. Es muy importante hacerle énfasis a la población, por ejemplo, que se les puede dejar en algún momento de tratamiento algunos antidepresivos, pero no con la finalidad, o sea, no porque tengan depresión o tengan algún otro problema, ¿verdad? Sino que se utilizan sobre todo para modular el sistema nervioso central, la relación que existe con aquella sensibilidad que va a tener el paciente a los síntomas. Entonces, también se pueden utilizar procinéticos y, como ya hablamos anteriormente, pues los antiácidos, los inhibidores de bomba de protones. En cuanto a recomendaciones no farmacológicas, por así decirlo, pues las que ya la mayoría conoce, es decir, tratar de por lo menos 2 horas antes de ir a dormir no comer ya ningún alimento, poder utilizar algún tipo de elevación de la cama para que por efecto ese de la gravedad no exista reflujo. Además, tener en cuenta, y bueno, si ya sabemos que tenemos ese problema, fijarnos cuáles son los alimentos que nos producen a nosotros los síntomas, porque existen algunos alimentos como por ejemplo los cítricos, como por ejemplo el chile, por ejemplo el café, que no a todos los pacientes le va a provocar síntomas, sino que si bien son irritantes de la mucosa, depende mucho de la sensibilidad que tenga cada paciente para los alimentos. Y sobre todo el alcohol, que sí está relacionado de manera directa a la presencia de síntomas, entonces también moderar el consumo. Bien. Doctora Alarcón, ha sido un placer contar con su presencia acá a través de Zoom en este día. Muchísimas gracias. Esperamos contar con ella nuevamente en otra ocasión. La despido. Muchísimas gracias. Bueno, doctor Ortiz, ¿cuáles son sus mensajes para la población que se queja de acidez estomacal? Lo importante es siempre tener medicamentos, para el caso de los antiácidos, el uso racional cuando haya algún síntoma que no sea un síntoma recurrente. Si la sintomatología es recurrente o sintomatología persistente, consultar. De ahí no medicarse con medicamentos que no sean antiácidos, porque muchas veces son medicamentos que son ciclos de tratamiento, no son medicamentos que se ocupan como un sintomático, exacto. Entonces, para eso están los antiácidos. Y la otra, pues, es, como decía la doctora, yo soy muy del criterio que porque dice el papel no significa que a mí me cae mal. Cada quien tiene que individualizar su dieta. Hay términos generales que hay alimentos que sí molestan, pero si, decía la doctora, hay algún alimento que a usted le incomode más o no, entonces hay que evitar los alimentos pues que a cada quien nos moleste. Gracias, doctor, por habernos acompañado. Gracias a ustedes en casita. Se quedan con Brenda Vázquez. Mañana venimos a hablar de diabetes infantil. Disfrute su martes y que Dios los bendiga. Los alimentos ricos en grasas pueden provocar acidez estomacal, ardor e irritación. Lo más recomendable es llevar un estilo de vida sano. Es por eso que te compartimos los siguientes consejos.
Evita las comidas con condimentos picantes. Se sabe que el chile es uno de los principales detonantes que provoca irritación en el estómago, así como también inflamación en el colon. Lleva una alimentación balanceada. Esto te ayudará a mantenerte en tu peso adecuado, ya que las personas con sobrepeso u obesidad son mucho más propensas a tener acidez estomacal y problemas de reflujo. Mastica adecuadamente los alimentos y come despacio. Esto ayudará a tu organismo a tener una mejor digestión, evitando así que experimentes sensación de llenura o malestar.